Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La unidad 1 de la materia Psicología Social lleva como título Introducción General a la Psicología Social. Hemos desarrollado punto por punto del programa. Para esto hemos abordado los libros de Newcomb, especialmente Lerch, Masoner y Hollander. También en el próximo Power con Audio vamos a trabajar el último punto de esta unidad con Deutsch y Krauss. El primer punto de la unidad 1 es la psicología social y la delimitación de su objeto. El individuo humano y el conjunto de su ambiente constituyen una unidad coexistencial polar individual social. En ella se pueden distinguir tres esferas. La primera, o la de adentro, es el campo interpersonal. El acontecer social es siempre entre individuos, en el que cada uno es punto de partida o productor y receptor de acciones. A este acontecer en el campo interpersonal se llama interacción. Este campo se halla rodeado y determinado por factores supraindividuales del ambiente cultural y la estructura social. La estructura social rodea inmediatamente al campo interpersonal. La posición y la función en la colectividad social a la que pertenece cada individuo y que casi siempre vive una pluralidad de papeles este individuo. Eso es a lo que denominamos estructura social. A esta estructura social la rodea un ambiente cultural, que es el conjunto de normas generales y costumbres. Así, los procesos y resultados de la interacción social, la interacción de los individuos humanos entre sí, constituye el objeto de estudio de la psicología social. Esta interacción a la que refiere la psicología social puede ser directa, es decir, de individuo frente a otro, o simbólica, es decir, a la distancia. En este momento, si yo ejerzo una influencia sobre ustedes, es a la distancia. ¿Una influencia de qué tipo? Y bueno, a mí me gustaría que estudiaran con este power, es decir, que su conducta se va a ver influida por mi propuesta, pero a la distancia, porque les voy a estar diciendo estudien. Entonces, vemos que la interacción puede ser directa o simbólica, evocando también una conducta de alguien que me diga tendrías que hacer esto. Así, la psicología social, cuando los individuos interactúan, contribuye a la comprensión de los problemas prácticos, pero no solo a esa comprensión, sino también a la resolución de los problemas y conflictos, por lo que la psicología social adquiere una importancia relevante en estos momentos en que justamente la sociedad necesita de soluciones para resolver los numerosos conflictos que se presentan a diario y más en las instituciones escolares. Bueno, acá ya pasamos al segundo punto de nuestra unidad 1, donde vamos a trabajar las relaciones con las otras ciencias, es decir, las relaciones de la psicología social con otras ciencias.
Como vemos en el gráfico, la psicología social es un campo de confluencia, recibiendo contribuciones de la psicología individual y la sociología y antropología cultural. Es decir, que toma de estos dos campos datos para construir sus propios principios. Bueno, aquí ya pasamos al objeto formal específico de la psicología social. El objeto de estudio, como habíamos referido, de la psicología social es la interacción de los individuos humanos entre sí, pero desde el punto de vista de cómo las influencias sociales afectan el funcionamiento del individuo y cómo el funcionamiento de este individuo afecta al de otros. El recién nacido, más adelante el niño y el joven, llega a participar de la sociedad en la que se encuentra. Va adquiriendo una personalidad. Lo hace a través de un proceso de intercambio con las demás personas que comparten la misma cultura con él. En forma paralela a este proceso que se va dando, tiene lugar otro desarrollo de igual significación para la sociedad en general. Es cuando este individuo se ha metido a la sociedad adentro y llega a actuar y pensar, ver las cosas y sentirlas según maneras que comparten con otros miembros de la sociedad. Es así que dos de las cosas más importantes que conocen los seres humanos son creadas y mantenidas por medio de un proceso en el que las personas se influyen mutuamente, la personalidad individual y la civilización humana. Pero esto tiene una mirada distinta a la que puede ver la antropología y la sociología, como así también la psicología individual. Específicamente, el objeto de estudio abordado por la psicología social se refiere a la forma en que la influencia se expresa y es experimentada por el individuo. Se expresa. Por ejemplo, si un niño se porta mal en nuestra cultura, le podemos dar un castigo quitándoles la Play. En otra cultura, ese castigo, si el niño desobedece, puede tomar la forma de un golpe. ¿Y cómo es experimentado esta conducta por el individuo? Es lo propio de la psicología social. Por ejemplo, este niño puede entender que se lo golpea o se lo castiga porque no se lo ama. Entonces, la manera en que experimenta ese castigo es lo que va a tratar la mirada de la psicología social específicamente, teniendo en cuenta que esas influencias se vinculan con el medio social del cual participan. Es decir, que si nosotros estamos de acuerdo en que una desobediencia se castigue con un golpe, va a tener o va a estar íntimamente vinculado con el medio social en el cual se dan. Y a su vez, ese niño lo va a entender y lo va a experimentar de determinada forma. La psicología social vincula la conducta
al funcionamiento de un individuo, el cual a su vez está vinculado al medio social. Ahora llegamos a nuestro próximo punto de la unidad 1, que es el estatuto epistemológico de la disciplina. Para la construcción epistemológica de la psicología social, es decir, cómo vamos a trabajar el conocimiento en ella, podemos hablar de 3 tipos de variables: la variable dependiente, la variable independiente y la variable interviniente, mostrando así cómo la conducta, que es nuestra variable dependiente, es afectada por influencias sociales y biológicas que constituyen nuestras variables independientes, pero no directamente, sino a través de valores, lealtades de grupo, actitudes, motivos, entre otros, que conforman las variables intervinientes. Bueno, hemos visto cómo se construye el conocimiento en la psicología social, pero esta psicología social no surge como una disciplina de la nada, sino que podemos saber o ver etapas en el estudio de la conducta social, grandes etapas que se dan desde la antigüedad. Podemos distinguir una primera etapa que hemos dado en llamar filosofía social. Como dijimos anteriormente, sus orígenes se remontan a la antigüedad y está basada en la autoridad de la razón, pero sin muchos datos pasibles de prueba. Posteriormente, podemos distinguir, y ya mucho tiempo más tarde, una etapa del empirismo social que se inició en el siglo XIX. Acá encontramos, por ejemplo, los intentos por medir la inteligencia humana. No sé si han escuchado nombrar a Binet. Él comienza con estos estudios y sobre todo aporta datos que pueden trabajarse con pruebas. Recordemos que forman parte de un contexto en donde se busca las leyes y la reiteración, así sea conductas sociales. Posteriormente reconocemos una etapa de análisis social, donde a ella se distingue más el proceso y se trabaja mucho más con el entorno. Pero los verdaderos promotores de la psicología social podemos reconocerlos en Bogardos, Cooley y Mead en 1834. Algunos métodos de la psicología social son, por nombrar algunos, son la observación, el estudio de campo y la experimentación de laboratorio. Algunas técnicas son la entrevista en profundidad, las escalas de aptitud y técnicas proyectivas. Bueno, así llegamos a nuestro anteúltimo punto de la unidad 1, la conducta social y las variables intervinientes. ¿Se acuerdan que en lo que es el estatuto epistemológico de la psicología social habíamos trabajado las variables? Acá queremos recuperar las variables intervinientes. A ver, en este gráfico vemos cómo las variables intervinientes son los procesos intermedios que ocurren dentro del individuo
entre el impacto de las condiciones sociales sobre él, también las propiedades del organismo y sus conductas resultantes. Es decir, los procesos intermedios que claramente aparecen en el medio de la conducta social y la incidencia de las propiedades del organismo y las influencias sociales. Generalmente, estos procesos intermedios a los que hacemos referencia, es decir, las variables intervinientes, no son observables, sino que se infieren de lo que se observa. Por eso, son muy importantes las variables que se tienen en cuenta y cómo se relacionan. Estas variables son diferentes en la misma persona en distintas ocasiones y también son diferentes en las distintas personas. ¿Cuáles son estas variables intervinientes? Ya lo vimos. Son los motivos, las actitudes, las formas de considerar y sentir, las actitudes con respecto a uno mismo. Se ha probado que las actitudes con respecto a uno mismo van a influir en las actitudes que nosotros tengamos sobre el otro. Como variables dependientes podemos distinguir la conducta social y como variables independientes podemos distinguir las propiedades del organismo y las influencias sociales. A ver, si nosotros hablamos de propiedades del organismo, son independientes. Por ejemplo, el sexo, el género, el color de piel. Por otro lado, las influencias sociales también son independientes, porque nosotros manejamos estándares sociales. Van a influir claramente sobre la conducta social del individuo. Como vimos recién con el gráfico, tenemos las variables intervinientes, que son los procesos intermedios que ocurren dentro del individuo entre el impacto de las condiciones sociales sobre él y sus conductas resultantes. Generalmente no son observables, sino que se infieren, porque nunca hemos visto un motivo, pero sí podemos deducir un motivo. Con esto, ¿qué queremos decir? Que es sumamente importante las variables que se tienen en cuenta y las relaciones que se establecen entre ellas. Hemos hablado que estas variables intervenientes varían entre diferentes personas y aún en la misma persona en distintas ocasiones. También hicimos referencia a que son los motivos, las actitudes, las formas de considerar y sentir, las actitudes con respecto a uno mismo, las lealtades grupales, entre otras.
Si nosotros tomamos las variables dependientes, que son las conductas, las variables independientes, que son las propiedades del organismo y las influencias sociales, encontramos que la psicología social es tan importante porque justamente interviene entre lo que son las conductas y lo que son las propiedades y las influencias sociales, porque con un determinado tipo de influencia social o una determinada propiedad del organismo no se explica una conducta, sino recurrimos a una condición interviniente. Por ejemplo, si un chico roba, que esa es la conducta, no podemos dar una explicación solamente porque tiene una influencia determinada en su medio que lo lleva a delinquir, sino que tiene que encontrar un motivo o un deseo en esa persona de delinquir. ¿Por qué? Porque si bien en determinados grupos hay probabilidades de que se produzcan determinadas conductas, se tiene que dar en la persona el motivo especial para que esa conducta se produzca. Con esto damos fin a la unidad 1 para dar paso a Betiana con el último punto y las teorías psicosociales.